por el término del programa 4 a 7 del Servicio de la Mujer y la Equidad de Género, y al respecto adjunto oficio de la Dirección de Presupuesto, quien evacuó un informe sobre esta materia. Oficio del Subsecretario de Hacienda, a través del cual hace llegar respuesta a oficio 202 de la Comisión sobre las medidas que implementará el Ministerio de Hacienda en favor de las trabajadoras y trabajadores de casa particular, y al respecto informa sobre las leyes publicadas en favor de dichas trabajadoras y detalla varios otros beneficios. Oficio de la Directora del Trabajo, a través del cual responde oficio 207 de la Comisión sobre cómo los trabajadores pueden reclamar un despido injustificado u otras solicitudes sin necesidad de concurrir personalmente a una inspección del trabajo cuando no cuentan con las herramientas tecnológicas adecuadas para el uso de Internet. Y al respecto, informa que el servicio debió implementar modalidades de atención remota a efectos de resguardar la salud y seguridad de usuarios y funcionarios. Así, la presentación de reclamos de conciliación cuenta con 3 vías de ingreso: presencial, casilla de correo y vía web. Oficios del Ministro de Bienes Nacionales, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de los Subsecretarios de Agricultura y de Servicios Sociales y de la Directora del Instituto de Salud Pública, mediante el cual dan cumplimiento a la ley de presupuesto del presente año. Nota del jefe de la bancada de la UDI, a través del cual comunica que el diputado señor Guillermo Ramírez será reemplazado por el diputado señor Enrique Faltes Albergue en la presente sesión. Y por último, señor presidente, nota de la bancada del PPD, por medio del cual informa que el diputado señor Tucapel Jiménez será reemplazado en las 2 sesiones del día de hoy por la diputada señora Loreto Carvajal. Terminada la cuenta, señor presidente. ¿Cómo? ¿Y Tucapel está presente? No, en la segunda sesión no hubo un error ahí porque en la de las 5 de la tarde, ¿no? Okay. Sí, solo en esa me va a reemplazar porque ya estaba viendo el tema y va a seguir con el tema que se va a ver en la sesión de las 5 a las 7. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Allá no hay nadie. Aprobada la cuenta. ¿Temas varios? Sí, yo. Diputada Sepúlveda. Presidente, es que habíamos acordado, y a lo mejor preguntársela ahí a don Pedro, y ya llegó la presidenta, que habíamos quedado en hacer varias audiencias, ¿no? Varias audiencias. A mí me preocupa porque habíamos solicitado varias sindicatos y todo que habían solicitado audiencias, así que saber cómo se va a funcionar o cómo se va a dividir esto, entendiendo que no nos dieron la unanimidad lamentablemente la semana pasada para poder trabajar, y por eso vamos a tener sesión doble hoy, pero ¿cuándo ahí a la presidenta, cuándo vamos a tener la posibilidad de escuchar a varios sindicatos y grupos de trabajadores y trabajadoras, presidente? Eso. Gracias, diputado Sepúlveda. Le paso inmediatamente a la presidenta, porque la estaba reemplazando para abrir porque el diputado Melero se tenía que ir. Yo aprovecho también de sumarme a la misma pregunta, pero yo había pedido que los trabajadores de Codelco, de la División Andina, también están solicitando venir a la sesión. Ahora me acaba de llegar una petición de los funcionarios de salud, de la salud región metropolitana, de la Seremi Salud, donde están denunciando malas prácticas laborales. Entiendo que hay despido y hay malas prácticas, entonces creo que se está haciendo más necesario que nunca tener una sesión exclusivamente para recibir audiencias, presidente. Bueno, yo ahí lamentablemente como la semana pasada no pudimos avanzar en nada, o sea, no habíamos llegado a un acuerdo acá y lo quiero poner sobre la mesa porque nos hacen perder el tiempo, o sea, simplemente hubiéramos reagendado para esta semana si es que no había realmente la voluntad de poder haber citado la semana pasada. El comité de la UDI no dio el acuerdo. Y nos dejan en una posición súper complicada porque teníamos audiencias que la idea era haber recogido la semana pasada y haber avanzado, pero hoy día tenemos todo acumulado, ¿cierto? Entonces la única opción que nos dejaría es a citar a una sesión más durante esta semana, si es que así lo consideran y los diputados, y hay que ver si es que eso es posible según la jornada, los horarios destinado a esta comisión, pero yo lo que les pido, diputados, es que si llegamos a un acuerdo después se cumpla, porque la verdad es que no se cumplió ese acuerdo que habíamos llegado acá en la comisión, y eso fue por la postura, repito, del comité de la UDI. Entonces, si no hay acuerdo acá, no podemos tomar posturas al respecto. Yo ya, la verdad es que puedo consultarles a ustedes, pero o sea, si no se respetan esos acuerdos es súper complicado funcionar. Yo lo que les propongo es que tengamos
si hay si hay mucha urgencia para poder recibir a los trabajadores, poder citar a una sesión más durante esta semana. Eso creo que sería esa opción, y si no ya tendría que ser el lunes de la próxima semana. No sé si, Pedro, hay opciones para poder citar. Presidenta, la Secretaría va a estar en la sala de sesiones toda la semana, ¿ya? Con lo que nos deja un poco ocupados las mañanas, pero normalmente la mañana no se puede sesionar tampoco, así que no es mayor. Pero el jueves podríamos a lo mejor citar, ¿no es cierto? Eso podría ser. Después de un almuerzo, después de la sala, a una sesión especial. Me parecería, esa opción, si les parece a ustedes también, podríamos porque el día viernes no se puede sesionar, ya me lo advirtieron, ya el día viernes no se puede sesionar sencillamente. Entonces tendría que ser para el jueves de la tarde, siempre que no tengamos sesión. Yo entiendo que hasta ahora no hay sesión en la tarde, claro. Diputado Tucapel Jiménez. Ya, no, en la misma línea, Presidenta, yo entiendo que, a no ser que se hayan acordado y se hayan tomado decisiones nuevas que yo no conozca, pero entiendo que usted tiene la facultad de, con 4 horas de anticipación, citar una sesión, independientemente del día viernes, ¿no es cierto?, que se acordó no sesionar, pero el resto de los días, con 4 horas de anticipación, usted está en la facultad de citarnos, y yo creo que no hay otro impedimento más que ese. Entonces dejémoslo para el jueves, Pedro, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo después. Eso, nos ponemos de acuerdo después para ver a quiénes, porque nos tienen que llegar todos los invitados. Ya, Presidenta, muy bien. Estábamos en puntos varios entonces, ¿cierto? Sí, Presidenta. Sí, ya, perfecto. No sé si hay más puntos varios. Tenemos al superintendente esperando. Ya, hagámoslo pasar entonces para que partamos con esa sesión, con esta sesión. Okay. Germán. Ahí llegó, Presidenta. Don Osvaldo. Buenas tardes. Buenas tardes, don Osvaldo. Ya, Presidenta, usted está. Superintendente. Bueno, el objeto de esta sesión es poder abordar el proceso de implementación de la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de manera excepcional del fondo de pensiones. Entonces la idea es poder escuchar al superintendente, y también yo sé, el motivo fue porque hay muchas dudas tanto respecto a la norma, al instructivo que emitió la superintendencia, como también al proceso mismo, ¿cierto?, de fiscalización que ha tenido que ejercer la superintendencia respecto a las AFP. Ahí hay un caso en particular de lo que ocurrió con la AFP Modelo, y dejó planteada esa duda al menos desde ya, porque sé que la tienen algunos parlamentarios y parlamentarias respecto al procedimiento sancionatorio, que es algo se ha dicho ya en presa, pero sería bueno que lo pudiera abordar en esta oportunidad superintendente. Yo diría con esos dos temas estaría para el objeto de esta sesión. Entonces, le damos la palabra al superintendente para que pueda exponer, y luego abrimos la palabra de los parlamentarios. Bueno, muchas gracias, señorita Presidenta. También quisiera saludar primero a todas las diputadas y diputados que se encuentran presentes, y también indicar que me acompañan algunos funcionarios de la superintendencia para responder a algunas consultas más específicas. Entonces voy a partir con la presentación. Primero, las instrucciones que se dieron a la administradora. Lo primero que se hizo fue instruir la difusión a los afiliados y público en general. Esto en el contexto de una reforma constitucional que se aprobó el jueves 23 de junio en la tarde, finalmente en el Congreso, y por lo tanto se tuvo que trabajar bastante contra el tiempo. Entonces aquí quiero informar a las personas a través de los distintos canales de atención de que disponen las administradoras, capacitar a su personal, funcionamiento óptimo y estable de los sitios web. Se autorizaron lugares de atención especiales que tengan mejores capacidades que las agencias, para que las administradoras hicieran esfuerzos por una atención presencial más segura para los afiliados, reforzar todos los medios de atención, y también que se efectúen campañas de información masivas a los afiliados del público en general. También que se remita a los afiliados antes de que se inicie el proceso, por medios electrónicos, los montos al que tendrían derecho a retirar y cuál iba a ser el procedimiento que se iba a seguir. Luego,
se emitió un instructivo que indicaba que a contar del jueves 30 de julio, a más tardar a las 9 horas, tenían que tener habilitada las administradoras una aplicación informática para el ingreso de la solicitud de retiro de fondos. Esta solicitud estaba completamente normada por la superintendencia, decía exactamente qué campos debía tener, o sea, qué información debía ir, aunque el diseño dependía de cada administradora. Y algo importante, se estableció que se podía entrar con clave simple. Sin clave al aplicativo, solamente con la cédula de identidad y el número de serie de la cédula. Esto para evitar un eventual bloqueo de las personas a la entrada, porque siendo 11 millones de personas, clave avanzada solamente tiene un 20% de la gente. Entonces, si no se hubiera hecho esto, se habría producido un enorme cuello de botella para entrar al aplicativo. Por lo tanto, se entraba solo con cédula de identidad, y dado eso no se dio información confidencial dentro del proceso, sino que quien quería tener mayor información, que no hubiera tenido, por ejemplo, la información de sus saldos antes, podía consultarlo con una clave simple, sin ir presencialmente a la AFP, pero tendría que haberlo hecho antes o en medio del proceso. Entonces, como señalaba, la solicitud de retiro es una solicitud, un formato lo más simple posible, con la información necesaria para identificar a la persona y también para validar los datos que entregaba. Se contaba con información para identificar a las personas y notificarlo rápidamente de la recepción de la solicitud, y también alertas para chequear las cuentas bancarias y las identidades y los datos de contacto que las personas entregaban. Entonces, cualquier problema que se detectaba en este proceso, inmediatamente había que comunicarse con el afiliado. Luego, continuando con la aplicación para el retiro de fondos, la persona tenía que señalar también en el aplicativo si deseaba retirar el máximo que la ley le permitía o una parte de este valor máximo. También se indicaba que la persona indique si poseía alguna deuda por pensión de alimentos. Y le tenía que entregar un comprobante de recepción de la solicitud, y que dentro de los 4 días hábiles siguientes a la recepción se le iba a confirmar si estaba aceptada. Si estaba rechazada, se le iba a informar por qué estaba rechazada, por ejemplo, número de serie incorrecto, cuenta bancaria errónea, etcétera, para que la persona pueda corregir y sepa exactamente cuál era el problema que tenía. También se instruyó que las solicitudes presenciales comenzaban esta semana, y que en lo posible también se contara con locales con mayor seguridad que la agencia de la administradora, dado este masivo requerimiento que se avecinaba. En la validación de la solicitud, entonces, como señalábamos, los elementos claves son validar información que entregaba la persona a la entrada, de tal forma de que lo más importante acá es evitar fraudes, y por eso los pagos son nominativos. Solamente se le paga al afiliado a través de una cuenta específicamente abierta por él, que es chequeada con las instituciones financieras correspondientes, o a través de la emisión de algún documento nominativo a su nombre. Esto es muy importante para evitar los fraudes. Como la entrada era simple, el proceso de validación y todo es muy importante, y por eso que se valida durante 4 días hábiles y luego se paga nominativamente. Esto para evitar fraude. El pago del retiro, las opciones de pago eran una cuenta bancaria, se incluían cooperativas de ahorro y crédito, también cuentas de provisión de fondo en caja de compensación, siempre nominativamente para el afiliado, transferencias a la cuenta de ahorro voluntario en su administradora, y también las opciones de pago en efectivo, si es que el afiliado no prefería eso a lo anterior. Y se señalaba, tal como dice la reforma constitucional, que correspondía que el pago se materialice a más tardar 10 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud. Otros temas importantes tiene que ver con las pensiones de alimentos. Ya decíamos que en el formulario, en la solicitud del aplicativo, la persona debía señalar si tenía pendiente alguna deuda de alimentos. Además indicó que si se tenía que recibir alguna notificación del Poder Judicial, sí, con él. Ay, Alejandra. De deuda por pensión alimenticia. Bien, cuéntame. Alejandra. Ahí se silenció. En esos casos, si se recibe una notificación del Poder Judicial, por supuesto, el pago
queda detenido hasta que se aclare la resolución del tribunal y los montos comprometidos. Se sacaron instrucciones en materia de inversiones, que fue otra preocupación. Aquí el objetivo siempre es evitar efectos adversos en los valores de los fondos de pensiones para no perjudicar a los afiliados, tanto a los que retiran como a los que se permanecen en la administradora. Entre lo que se nos muestra lo siguiente: se autorizó a realizar en forma extraordinaria durante los próximos 8 meses operaciones de venta de instrumentos con el Banco Central y de recompra de los mismos. Son instrumentos de deuda bancaria. En este caso, la administradora le vende instrumentos de deuda bancaria al Banco Central, el Banco Central le tiene efectivo la liquidez, pero al mismo tiempo la FP suscribe un contrato para recomprar esos instrumentos al Banco Central en un plazo que va a estar establecido en el mismo instrumento. Con eso se evita que la FP salgan a liquidar masivamente los instrumentos y el Banco Central les provee de liquidez para abordar parte de los retiros que tiene que efectuar. Parte importante de la cartera de los fondos, una parte está en renta fija y dentro de ello deuda bancaria, que es lo que el Banco Central puede comprar. También de la misma forma se autorizó por los próximos 12 meses, previa autorización del Banco Central, a efectuar las mismas operaciones con los bancos comerciales, también para proveerse de liquidez. Entre otras cosas también hay una preocupación porque un retiro que puede llegar hasta 20.000 millones de dólares va a incluir una demanda por liquidez muy grande y se ampliaron transitoriamente por 6 meses algunos límites de inversión, tanto en el mercado local como en el extranjero. Y los límites que se amplían son aquellos que permiten a las administradoras de disponer de elementos para liquidez, o sea, para ir pagando los retiros masivos que se van presentando. El segundo punto de la presentación tiene que ver con las acciones de fiscalización. Y yo le pediría ahí autorización, señorita presidenta, para que esta parte la pueda exponer nuestro intendente de fiscalización, Jorge Mastrangelo. Perfecto, no hay problema. Don Jorge, sí. Si no se encuentra don Jorge, sigo yo mismo. Está en silencio. Disculpe, Ahí sí. está en silencio. Muy bien. Muy buenas tardes, señorita presidenta. Por su intermedio quería, como mencionó el superintendente, presentarle el trabajo de fiscalización que hicimos para el buen desenvolvimiento de todo este proceso. Entonces, las primeras acciones de fiscalización tuvieron que ver con coordinarnos con otros reguladores del mercado financiero, principalmente con la Comisión para el Mercado Financiero, pero también con el Banco Central y el Consejo de Estabilidad Financiera, que como ustedes saben está integrado por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la CMF y la Superintendencia de Pensiones. También nos coordinamos con otros organismos públicos, con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, como siempre, específicamente con la Subsecretaría de Previsión, también con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con estas instituciones fuimos identificando las principales puntos de interés y tratando de adelantarnos a las potenciales dificultades que se podían generar en este proceso. También esto requirió de la coordinación con organismos privados, principalmente con las asociaciones gremiales, para poder abarcar a todas las entidades, con la Asociación Gremial de FP, y también lo hicimos como con las AFP, como voy a explicar enseguida, pero con los bancos lo hicimos a través de la Asociación de Bancos porque ellos no son entidades fiscalizadas nuestras. También hicimos acciones de coordinación con Previred y con la Cámara de Compensación Automatizada, que es la entidad que es una sociedad de apoyo al giro que tienen los bancos y es lo que permite que todos hagamos las transferencias electrónicas entre cuentas. Ese es el universo de instituciones y entidades con las cuales nos coordinamos para este trabajo. ¿Sí? ¿Alguien que tiene el comando de la presentación me puede pasar a la... la tengo yo, perdón.
Disculpe. Luego efectuamos acciones de fiscalización enfocadas en supervisar la implementación de la reforma y la operación una vez que la ley entró en vigencia, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hicimos fue realizar reuniones de fiscalización con los gerentes generales de las AFP, con los gerentes de operaciones, que son los que tienen a cargo todo el proceso de implementación de la reforma, y con los gerentes de inversión de las administradoras, que son, como explicaba el superintendente, son los que lideran los equipos que generan los recursos necesarios para pagar estos retiros. Entonces, la fiscalización, hablando en etapas del proceso, está integrada de la siguiente forma. En primer lugar, se supervisó la implementación de los sistemas que tienen que ver con la recepción de las solicitudes, luego la validación de los datos que contiene la solicitud. Recordemos que la solicitud contiene, además de los datos de la persona, información sobre el banco y el número de cuenta y su cédula de identidad y código de verificación. Esos son el set básico de validaciones que se tienen que hacer para asegurar que el dinero, primero que quien solicita el retiro sea el titular de la cuenta, y luego que el dinero se deposite en una cuenta de la cual la persona sea titular. Y por último, el proceso de pago, que es a través del cual la persona recibe materialmente el retiro en su patrimonio. También se fiscalizó la comunicación con el público, porque todo este proceso, para que tenga un buen desarrollo, necesita de una ciudadanía que esté bien informada sobre la modalidad, las formas de hacer el trámite, y un poco saber con qué se va a encontrar cuando se dirija hacia estas páginas web de las AFP o las agencias de las AFP para realizar el trámite. Y finalmente, la preparación de los canales de atención para atender una demanda masiva de consultas de parte de las personas, tanto las agencias como los call centers, los sitios web y también las redes sociales, que sabemos que son una forma en la cual la ciudadanía un modo a través del cual la ciudadanía se informa de los servicios que se le prestan y la forma de resolver las dificultades. Ahí expresan sus impresiones, sus sentimientos, quizá en forma más natural, sobre lo que está pasando en este proceso. Entonces es importante poder capturar ahí de primera mano cuál es el sentir y cómo están viviendo este proceso, para ir corrigiendo sobre la marcha las dificultades que se van presentando. En la fiscalización de la recepción de solicitudes, nuestro trabajo se concentró en el monitoreo de los sitios web, que fue el canal a través del cual se recibieron en primera instancia las solicitudes, y también monitorear las redes de atención, las agencias, el call center, el sitio web y las redes sociales. También nuestros equipos estaban para estar atentos a lo que estaba pasando prefiero no arrendarlo en los sitios web, en las redes sociales. Apagar silenciar su micrófono, diputado. Pueden silenciar su micrófono. Ya, muchas gracias. Entonces decía que también nuestros equipos se distribuyeron para monitorear los canales de TV abierta, sitios web y redes sociales, para poder captar lo que estaba pasando, lo que le estaba pasando a la gente cuando iba a hacer su trámite. Informarnos nosotros sobre el estado de avance y las condiciones de operación del proceso. Ahora lo que viene es fiscalizar la etapa de validación de las solicitudes. Ya las AFP están validando datos con los bancos a través de la Cámara de Compensación Automática, están empezando a validar las cuentas. Cabe mencionar que, si bien esta operación, tanto el retiro de fondos como el depósito, son operaciones que
que las AFP y la banca realizan habitualmente. Acá la novedad es la masividad y el altísimo volumen que va a tener que está teniendo este proceso, que involucra a más de 10 millones de personas, ¿cierto? Entonces, ese es el punto crítico, que se pueda mantener el servicio sin una degradación material a pesar del alto tráfico que tienen los procesos. Entonces, en la validación, lo fundamental es verificar la identidad de la persona y la titularidad del medio de pago, que, como decía el superintendente, puede ser una cuenta bancaria, una cuenta de provisión de fondos, una cuenta de una caja de compensación, puede ser también una cuenta de una cooperativa de ahorro y préstamo fiscalizada por la CMF. Y luego viene el cálculo de los retiros, que los retiros estén bien calculados conforme a lo que fue dispuesto en la reforma constitucional. Finalmente, en penúltimo lugar, tenemos el cargo en las cuentas, o sea que la extracción del dinero de las cuentas individuales para transferirlo a los medios de pago. Y por último, la operación del depósito, finalmente, ¿cierto? Y de resultado de este proceso, lo que va a pasar es que van a haber algunas operaciones que van a resultar rechazadas, por alguna razón, siempre pasa, errores en los datos, las cuentas, la validación de la identidad de la persona. Surgen reclamos, porque es natural que la persona no esté de acuerdo con algún aspecto del servicio que se le entregó, y un punto muy importante que es la correcta operación de las retenciones judiciales que la reforma dispone para aquellos ciudadanos que sean deudores de pensiones de alimentos. Vamos a la siguiente, por favor. En lo que es la fiscalización del proceso de pago, esto se divide en la generación de las nóminas, que son identificaciones de personas y montos a pagar, la transferencia de la información a las entidades pagadoras, que son los bancos, las cajas de compensación y las cooperativas de ahorro y crédito, y por último la transferencia de los fondos a las entidades pagadoras. Otro aspecto importante de la fiscalización también es que el retiro de fondos impacta en el monto de las pensiones de aquellos afiliados que ya están recibiendo beneficios por la modalidad de retiro programado, y eso hace cambiar el valor de los beneficios del pilar solidario. Si la pensión baja, el aporte previsional solidario va a subir, va a compensar una parte de la baja de la pensión. Entonces ese aspecto, que es una consecuencia del retiro, también tenemos programado fiscalizarlo. En lo que tiene que ver con inversiones, ahí de lo que se trata es de, por un lado, que los fondos generen la liquidez, el efectivo suficiente para poder pagar los retiros, y además que no se afecten los fondos, no se afecten materialmente los fondos de las personas que se quedan, los fondos que quedan en el sistema, el otro 90%. Por decirlo de alguna manera. Entonces ahí los principales aspectos de la fiscalización tienen que ver con la liquidación del proceso de liquidación de activos locales y activos internacionales para generar la liquidez que permite el pago. La operación. Quedamos de preguntarte si te parecía que ingresemos una... Por favor, diputado. Sí, que no vamos. Se le apagó el micrófono, Jorge. Ahí sí. Ahora sí, gracias. La liquidación decía, la liquidación de los activos locales e internacionales, que son los que permiten generar la liquidez para el pago. Esto impacta en el mercado de las monedas extranjeras, porque como una parte de la liquidación de las inversiones se hace en el exterior, después se traen los dólares a Chile para transformarlos en moneda local. También es un elemento importante para el buen funcionamiento de la reforma, que la infraestructura del mercado sea capaz del mercado de capitales sea capaz de procesar los volúmenes de transacciones de los que se están hablando.
son del orden de los 20.000 millones de dólares en pocos días. Entonces tiene que funcionar muy bien y muy aceitadamente el Depósito Central de Valores, que es el encargado de la custodia, la Cámara de Compensación y Liquidación de Valores y la contraparte central de la liquidación de las operaciones del sistema financiero. También estamos atentos a los efectos que estos cambios de portafolio, que estos cambios en las inversiones de los fondos de pensiones pueden tener en el mercado accionario local, en las tasas de interés locales por la venta y la compra de instrumentos financieros, en el mercado de las divisas y eventuales ajustes regulatorios para facilitar la liquidez. Pasamos a eso, perfecto. Los principales hallazgos que tenemos hasta ahora en lo que llevamos hecho de este proceso de fiscalización tienen que ver con dos elementos que lamentablemente han sido noticia, que tiene que ver con la FP Provida, en el caso de que su sitio web el primer día no estuvo disponible para que los afiliados pudieran solicitar sus retiros. Esa falta de disponibilidad del servicio tuvo que ver con la alta demanda que tuvo el sitio, lo que produjo perdón por el neologismo, un encolamiento, se formó una fila virtual, ¿cierto? Si uno ingresaba a la página web de Provida, se encontraba con que la página le decía, usted está en una fila virtual que tiene 1 millón de personas antes que usted y esto va a estar resuelto en un poco más de 1 hora. Entonces, esto fue el día 30, el día 31, que fue el viernes, ya la página estaba disponible para recibir solicitudes. En el caso de FP Modelo, la página, el formulario para la solicitud del retiro realizaba un requerimiento que tenía que ver con una fotografía por anverso y reverso del carnet de identidad, que también dificultó la operación del sitio y de hecho lo impidió. Este sitio se mantuvo afuera de servicio hasta el día 31 y ya en la noche del viernes 31 estaba en condiciones de operar. Entonces, respecto de estos hallazgos, la superintendencia ya está tomando acciones para solicitar información a las entidades y, bueno, en primer lugar se le representó el incumplimiento mediante un oficio, que es el hito principal o el primer hito del proceso de control, representar al fiscalizado el incumplimiento con la instrucción y ahora estamos solicitando antecedentes adicionales para evaluar las causas raíz del problema y supervisar que la entidad haya hecho un correcto análisis de estos errores para su futura corrección, sin perjuicio de las acciones adicionales que la superintendencia pudiera tomar al respecto. Y un último hallazgo tiene que ver con algunas demoras en el envío de las comunicaciones de confirmación de las solicitudes vía email. Hace ya un tiempo la superintendencia ha establecido como estándar para las AFP es un trámite virtual, siempre el afiliado al final del proceso tiene que recibir un mensaje donde se le presenta un resumen de la operación que realizó y los pasos siguientes. Entonces, en esa última etapa hemos detectado que hay algunas demoras y estamos también tomando acciones ahí para que eso se corrija y la persona se quede tranquila en el fondo que su solicitud fue cursada y que está está procesándose para la etapa siguiente. Una consulta súper breve respecto a FP Modelo. ¿Se iniciaron entonces acciones sancionatorias? Como para saber. El primer paso, como decía, es constatar el incumplimiento, representárselo y ahora estamos pidiendo información adicional para evaluar el caso. Pero es evidente que hay un incumplimiento. Es cuestión de haber intentado entrar al sitio y no haber podido. La instrucción era que sí se tenía que poder. Recordemos que a las 9 de la mañana del jueves 30 de julio la instrucción era que las páginas tenían que estar listas para recibir la solicitud.
Señorita Presidenta, con su permiso, voy a retomar a la exposición. Continúe. Gracias. En lo que puso el intendente de fiscalización son los hallazgos fundamentales, pero sí que quería señalar que los equipos de la superintendencia estaban permanentemente revisando toda la operatividad, por lo tanto, cada vez que detectábamos alguna pequeña desviación, inmediatamente tenía que corregir la administradora. También recibimos información directa de los afiliados que estaban entrando a las páginas, que también la ocupamos para ir retroalimentando el proceso. Otro punto importante para la superintendencia era la comunicación al público, dado el poco tiempo que había entre la aprobación de la reforma y su implementación. Había que comunicar porque había mucha gente entrando. Entraron millones de personas a nuestro sitio web. En los días que se aprobó la reforma, como en 2 horas, entraron 1,5 millones, 2 millones de personas. Por lo tanto, era evidente la necesidad de entregar información. Se reforzaron los canales de atención de la superintendencia. Pusimos consultas y respuestas automatizadas en nuestro call center. En nuestro banner institucional pusimos preguntas frecuentes para las personas. 12 analistas de forma exclusiva quedaron para responder consultas remotas de las personas. Y también teníamos, cuando la consulta era muy compleja, un segundo nivel de atención ya más experto para responder. También, una vez aprobada la reforma constitucional, para tratar de llegar a la mayor cantidad de público con información simple del proceso y para evitar fraude, emitimos 8 comunicados de prensa en ese periodo, efectuamos 27 entrevistas en medios de comunicación masiva, televisión, radio, a nivel de alcance nacional, prensa escrita. Se elaboró un manual de apoyo a las personas muy simple y completo que está en nuestra página web. En nuestro banner institucional se pusieron preguntas frecuentes sobre el proceso y sus respuestas, y también actuamos a través de redes sociales, por LinkedIn y en Twitter, con información para que la gente esté adecuadamente enterada de cómo era este proceso. Tenemos algunos resultados que nos gustaría compartir con la comisión. Lo primero es cuántas personas han solicitado los beneficios. Y tenemos que al día de hoy, a las 12, al mediodía de hoy, habían casi 7.200.000 personas que habían logrado entrar en la solicitud de acceso a los beneficios. O sea, aproximadamente 2/3 de los afiliados han solicitado el beneficio. De 11 millones de personas, que es el total que puede pedirlo, más de 7 millones lo han hecho en muy poco tiempo desde que entró en vigencia esta reforma, considerando que hay un plazo de 1 año para solicitarlo. Tenemos alguna información más detallada que hemos estado recibiendo el fin de semana, pero que no tiene toda la información de estos 7 millones de solicitudes. Estamos procesando y validando información. Igual se lo quisimos presentar porque la información que viene representa más de 3 millones de personas, pero estamos trabajando para llegar a 7 millones. Hay las mismas administradoras Provida y Modelo que tuvieron algunos problemas, estuvieron enfocadas en solucionar los problemas que tenían para el acceso de las personas, y por lo tanto hay un retraso en el envío de la información. Por lo tanto, lo que está acá representa como a la mitad de las personas, pero igual es un número muy significativo. Entonces, los valores que están acá son importantes de mostrarlo, y se lo quisimos mostrar, más allá que nos falta información acá todavía. De las personas que habían solicitado retiro, afiliados activos, un 96%, son personas que no están pensionadas. Afiliados que estaban tramitando su pensión, un 0,1%, afiliados ya pensionados, un 3,6%, están solicitando retiro. Beneficiarios de pensión de sobrevivencia, un 0,1%, y eso nos da un total de 100%. O sea, la mayor parte de la gente que está obviamente solicitando retiro son afiliados activos, pero también observamos que hay más de 100.000 pensionados solicitando retiro, con retiro programado. Luego, ¿cuántos están pidiendo de retiro? Podemos observar que de los afiliados activos, en promedio están pidiendo un retiro de 1.400.000 pesos aproximadamente. La mitad de los afiliados, que en la mediana nos muestra la mitad de los afiliados, está pidiendo 1 millón de pesos. El monto de retiro como porcentaje del saldo en promedio es casi el 40% del saldo de la cuenta de los afiliados, y la mitad de los afiliados está retirando el 18% de su cuenta.
de los afiliados que están pensionados, que es la tercera línea, que es lo más relevante, porque son muchos, están retirando en promedio 1.600.000 y la mitad de ellos 1 millón de pesos. En promedio están retirando el 28% de su cuenta, los pensionados, por retiro programado. En total, considerando todos los afiliados, el monto de retiro es en promedio el 39% del saldo de la cuenta individual y la mitad de los afiliados está retirando el 18%. Otro dato importante es por tramo etario. Por ejemplo, podemos ver que los afiliados más jóvenes son los que retiran una cantidad mayor del saldo. Los afiliados más jóvenes están retirando en promedio el 87% del saldo, prácticamente. Y la mitad de los afiliados más jóvenes está retirando todo el saldo, que son los afiliados hasta 25 años. Y así podemos ir viendo, a medida que va avanzando la edad, va bajando el porcentaje que van retirando. Esto es porque los afiliados más jóvenes tienen menos saldo acumulado. Menos plata, sí. Luego, esto es interesante ver también porque acá están los extranjeros. Hemos visto muchos extranjeros que van a solicitar atención presencial, pero igual lo que nosotros observamos, los extranjeros son como el 9% de los afiliados al sistema de pensiones. Igual vemos que de las personas que están retirando, el 9% son extranjeros. O sea, están retirando igual su dinero en la misma proporción que representan dentro del sistema de pensiones, que es un 9% y el 9% más o menos de los que retiran son extranjeros. El 90% son chilenos. Retiran algo menos que los chilenos, en promedio 900.000 versus 1,5 millones y mediana 1 millón, porque los saldos de los chilenos en general son mayores, tienen más tiempo de acumulación. Luego, aquí veamos cuánta gente está retirando en total el 100% del saldo. Y observamos que el 20% de las personas que están retirando retiran 100%, todo lo que tienen. 35 UF, esto es más que el 10%, pero como el mínimo es 35 UF, está retirando un 43% de las personas, está retirando las 35 unidades de fomento. El 10% del saldo, estas personas sí alcanzaron a retirar el 10% del saldo, por lo tanto es más que 35 UF, pero menos de 150, lo está retirando el 29%. Y más de 1.500 UF, personas que tienen un saldo de más de 1.500 UF retiran el tope que es 150 UF, no pueden retirar más, que son como los 4,3 millones. Aquí hay un 7% de las personas. Entonces, un 7% retira el tope, 150 UF, no pueden retirar más, que son como 4,3 millones, en el otro extremo 20% retira todo su saldo, y luego 35 UF, 43%, que es más del 10% de su saldo, y los que sí están en el 10% del saldo, que es más de 35 UF, pero menos de 150, y 29% de las personas que lo están retirando exactamente el 10% de su saldo. El medio de pago, que también es interesante verlo, porque esto nos interesa mucho por la seguridad y evitar los fraudes. Estamos observando que cuenta RUT en Banco Estado representa el 43,5% de las solicitudes. Luego, cuentas en bancos, ya sea cuentas corrientes, cuentas vistas o de ahorro, representan un 53%. Si nosotros entramos acá en cuentas en banco, observábamos que la mayor parte también de estas cuentas en banco son del Banco Estado. Son cuentas de ahorro del Banco Estado, cuentas corrientes del Banco Estado, por lo tanto el Banco Estado a este 43% habría que sumarle lo que está acá, y lo que deja el Banco Estado con la mayor parte de los retiros por lejos dentro del sistema. Cuenta 2 o de ahorro voluntario, dentro de la misma administradora eligió un 2,5% de la gente hasta ahora, y cuentas en cajas de compensación o cooperativas son un 0,2%. En efectivo, menos del 1% de la gente está pidiendo el pago en efectivo. El pago en efectivo se va a llevar a cabo, ya sea por vales vistas bancarios, pagos en proveedores de pago en efectivo, u otras alternativas que la administradora elijan y le informen a sus afiliados. Entonces, es poco pago en efectivo y no es creemos que es una buena noticia porque hay menos posibilidades de fraude. Es más fácil. ¿Pregunta? Es más seguro. Pregunta, sí, perdón, don Osvaldo, que el vale vista está dentro del efectivo. Sí, el vale vista se consideró dentro del efectivo. Ahí nosotros tuvimos un proceso en que primero teníamos dentro del formulario el vale vista como una opción explícita y teníamos otros medios de pago nominativos, por ejemplo. Finalmente lo agrupamos en otros
porque de las distintas conversaciones que tuvimos con todos los actores, nos hicieron ver que si se producía una demanda excesiva por este tipo de instrumentos, podíamos colapsar a determinados actores en las sucursales y crear algún tipo de problema sanitario. Entonces lo que se hizo fue, cuando las personas tengan cuentas en algún banco nominativa, perfecto, y luego cuando las personas no tienen, alguna gente que no está bancarizada o que quiera el efectivo, que ponga otros. Y cuando dice otros, están las opciones que la AFP tiene que ver para, no sabíamos cuánta gente iba a llegar acá, ver si se lo hace a través de Valevista o, por ejemplo, proveedores tipo Servipac o cajas de compensación. La AFP le va a informar a las personas. Pero finalmente, como es solo 1%, ese problema no, hasta ahora por lo menos no parece, da la impresión que no va a existir. Esa es la razón por la que está puesto así ahí. Yo creo que hasta acá llegamos con esta información y dejamos, por supuesto, la presentación. Más adelante la vamos a completar con los datos que nos están llegando, que estamos validando de la otra administradora, pero creemos que esto representa de forma bastante fiel lo que está ocurriendo hasta ahora y quedamos a la disposición de los señores diputados y las señoras diputadas. Gracias, superintendente, por la presentación. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Está ya anotada la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Tucapel Jiménez. Por si quieren hablar, pueden también anotar levantar la mano en la aplicación que está al lado de Zoom. Diputada Sepúlveda. Ya, muchas gracias, presidenta. Saludar, ¿no es cierto?, al superintendente, que ahí lo veo, y también a todo su equipo de trabajo. Y bueno, nos alegra toda la información, sin embargo hay algunas dudas. Y yo creo además que todo el descalabro, ¿no es cierto?, que se planteó en su minuto, y que cuando presentamos esta moción y esta reforma constitucional dijeron que el mundo se iba a caer, pero parece que no ocurrió, pues el mundo no se cayó, y después de que se iba a caer, además se iban a desplomar no sé cuántas bolsas, incluso la bolsa en Nueva York. Pero es decir que afortunadamente incluso hay la posibilidad de un repunte económico, así lo han planteado ya varios economistas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la liquidez que hoy día tiene la familia para poder comprar, consumir, y decir más del 51% de las personas poder comprar sus víveres, su alimentación. Primero, varias preguntas, superintendente. Si en base a lo que ustedes hoy día tienen, ¿no es cierto?, que una información muy interesante, la última y la penúltima lámina, ¿podríamos tener algún tipo de aproximación de lo que tiene que ver con el monto del retiro? Porque el intendente, ¿no es cierto?, planteaba que estaban hablando de la cifra de los 20.000 millones. Sin embargo, ¿no es cierto?, han habido varias otras cifras de 10, 12.000 millones. Entonces, si ustedes podríamos de alguna manera extrapolar hoy día con estos casi 7 millones de casos de solicitud, podríamos tener algún tipo de aproximación un poco más exacta de lo que significa este retiro en términos numéricos. Lo segundo, presidenta, a mí me parece muy bien lo que se ve, ¿no?, lo que están monitoreando en términos del usuario. Me parece extraordinario la recepción de la solicitud, la validación de la solicitud, el proceso de pago, y todo lo que va a conllevar esto de los rechazos de algunas solicitudes y cómo las personas van a poder saber exactamente, porque así lo dice por lo menos la circular número 27, ¿no es cierto?, saber exactamente cuál es la causal del rechazo, ¿no es cierto?, la causal del rechazo para posteriormente saber, ¿no es cierto?, cómo hay que reparar o rectificar esa causal. Pero a mí me interesa saber lo que no se ve, lo que no se ve. Y en lo que no se ve, que si nos pudieran plantear hoy día en términos de qué es lo que está ocurriendo con las liquidaciones en el mercado de capitales, qué es lo que está ocurriendo con la liquidación que están haciendo hoy día las AFP, que no lo vemos, que no hemos tenido mayor información al respecto. Si nos pudieran, además, en tercer lugar, qué es lo que está pasando con el Banco Central. O sea, porque ellos han planteado ahí una recompra de bonos bancarios alrededor de 10.000 millones de dólares y un programa, ¿no es cierto?, de depósitos a plazo, también de inversiones institucionales, que también es interesante que nos pudieran contar qué es lo que está pasando con el Banco Central y esta flexibilización en la normativa, que yo creo que es muy interesante de ver cómo se hace en la práctica hoy día con estas recompras de bonos
y de inversiones institucionales. Lo otro, Presidenta, que a mí me preocupa mucho es lo que tiene que ver con la fiscalización del pilar solidario. ¿Qué me preocupa ahí, Presidente? Nosotros lo hemos tratado en esta comisión a destajo durante 1 año y medio en relación al pilar solidario. No es posible hacer un recálculo del pilar solidario si no hacemos un recálculo de la propia pensión. Y ahí voy a donde a mí me complica un poco la vida, porque en la circular 27 el superintendente plantea que no se podrá efectuar recálculos de pensiones, cuando lo que se dice es que cuando se extrae, ¿no es cierto?, algún excedente, se produce un egreso de un fondo por un pago, una extracción de ese fondo, se debería producir inmediatamente el recálculo. Yo lo llamé por teléfono al superintendente para plantearle esto, el recálculo, porque además, Presidenta, lo que tiene que ver con algo que para nosotros es muy importante, que es la tasa de interés técnica de retiro programado, que en junio, ahí corríjame usted, aumentó la tasa, a pesar que en octubre podemos tener una tasa distinta, ¿no es cierto? En este periodo nosotros podríamos tener un recálculo porque se extraen fondos, se extraen, ¿no es cierto?, estos retiros del fondo, por lo tanto, aplicaría inmediatamente la posibilidad de hacer un recálculo de la pensión, del retiro programado, y ese recálculo podría subir las pensiones, Por lo tanto, eso es una derivada también para lo que tiene que ver con el pilar solidario. No me explico por qué en la circular 27 se plantea, ¿no es cierto?, que no es posible hacer este recálculo cuando por normativa corresponde sin duda realizar este recálculo a las personas hoy día que tienen retiro programado. Ya no sé si es cuarto o quinto. Lo quinto, Presidenta, es una interpretación que hace el superintendente, que la hace muy bien en la circular 23, pero no la hace del 23 de julio, pero no me gusta cómo quedó, y lo digo como autora de la moción, cómo queda en la circular del 27 de julio, y que también se lo planteé telefónicamente. La única vez que se produce es el retiro. El retiro es única vez, pero yo perfectamente podría tener varios retiros en un año aplicando la única vez del retiro del 10%. Ese es el concepto original. El original es la exclusividad única, solo por una vez, del retiro del 10%, no del acto administrativo. Y por último, Presidenta, a mí me gustaría preguntar sobre los eventuales ajustes que podría hacer la superintendencia, eso lo plantearon ustedes, para entregarle más flexibilización a las AFP para que pueda obtener la liquidez. A mí me interesaría saber qué es lo que ustedes están mirando para estos eventuales ajustes de poder flexibilizar, ¿no es cierto?, la normativa en relación a las AFP para aumentar la liquidez. Son como 7 u 8 preguntas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias. Poquitas preguntas, diputada Sepúlveda. Lo hizo la mayoría. Bueno, saludar a don Osvaldo Macías y a su equipo. Yo quiero hacer una pequeña reflexión y una pregunta que tengo. Tenía otra que ya la hizo la diputada Sepúlveda. Y primero decir, porque los que somos más antiguos en esta comisión, la diputada Sepúlveda y yo, hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, el gran argumento que se decía para todo tipo de discusiones, que es el famoso discurso del terror que le decimos nosotros, que se va a caer el país, que se va a incendiar, que la economía, que los mercados se van a caer, todo. Eso nos pasaba cuando discutíamos el salario mínimo, y muchos economistas dicen que si damos un mejor reajuste, le da movimiento a la economía. Lo decían economistas, pero siempre nos dijeron que no, que iba a provocar el caos, poco menos en el país. Bueno, y este proyecto justamente yo creo que es el mejor ejemplo que viene a demostrar que no ocurre eso, porque después de aprobado, increíblemente salieron los mismos economistas a decir que no era tan malo, que le iba a dar movimiento a la economía, que era prácticamente bueno. Entonces, yo creo que este precedente que se marcó con este proyecto es sumamente importante para las discusiones que vienen a futuro. Eso por una parte. Segundo, me llama positivamente la atención, o
no sé si positivamente la palabra, que ya vayan 7 millones de personas que hayan retirado, ¿no es cierto?, o hayan hecho la solicitud de sacar el 10%. Eso habla de la clara necesidad que tenían las familias chilenas de dinero en efectivo, ¿no es cierto? Cosa que también se dijo y lo dijimos en la discusión. No era una cosa antojadiza, sino que más bien era una necesidad de las familias. Por algo, porque habiendo un año, ¿no es cierto?, 7 millones de personas, 2/3 estén en pocos días, ya se hayan inscrito haciendo la solicitud, habla de algo. Así que yo creo que eso también hay que mirarlo con detención. Y lo último, ir a la pregunta, bueno, sumarme a lo que dijo la diputada Sepúlveda, ¿no es cierto?, que ese recálculo de la tasa, yo he seguido un poco el tema y eso debiera mejorar inmediatamente las pensiones de retiro programado, las pensiones de... que eso es importante que lo responda el superintendente, pero me quiero hacer una eco de una pregunta que hizo el diputado Silver, que vi que no estaba apuntado, así que perdona, Gabriel, si te quito la pregunta, pero entiendo que él ofició también a Contraloría, y es respecto al cambio de fondos, porque al parecer habría algún instructivo dentro de la superintendencia que prohibiría cambiarse de fondo en un plazo de 40 días a quienes hacen retiro o tienen la solicitud del 10%. Yo creo que eso es sumamente importante que lo aclaren acá, seguramente ya lo han dado respuesta, pero es importante que en esta comisión quede bien claro que eso no es así, no puede ser así, porque sería como armar un corralito nuevo para las personas que retiran el 10%. Entonces, ahí apareció Gabriel, te quité la pregunta, pero vi que no estaba inscrito, entonces, superintendente, por favor, que deje muy, muy claro esto último, porque hay una duda tremenda en las personas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jiménez. Diputada Castillo. Sí, bueno, muchas gracias, presidenta. Saludar al superintendente y a todo el equipo que lo acompaña. Yo, la verdad es que creo que, no sé si la superintendencia se había enfrentado en otra oportunidad a una demanda tan alta de información, de requerimientos, también en poner a prueba también sus unidades de fiscalización, así que les va a tocar harta pega en esta etapa y creo que al menos en lo que ha sido los primeros días se han tenido respuestas rápidas y oportunas y yo creo que ese trabajo también hay que reconocerlo. Aquí están ustedes, pero ustedes sin duda que representan a un grupo humano mucho más grande, deben haber muchos funcionarios que están haciendo ahí un trabajo súper importante y que también es muy importante para la gente que está solicitando estos recursos, porque como ya se ha dicho acá, esto es una medida muy necesaria y urgente para muchas familias en Chile que hoy día están teniendo dificultades para poder parar la olla, así que felicitar a través del superintendente y el equipo que está acá a todos los funcionarios que están sacando esta medida adelante. Y bueno, también la información es bastante gráfica, o sea, es mucha la gente que está solicitando me llamó la atención respecto de la caracterización del público que está sacando estos recursos, porque son gente pensionada. Yo pensé que iba a ser al revés, que iban a actuar más masivamente que las personas no pensionadas. Si es que vi bien el cuadro, son hoy día las personas que están pensionadas que le están pidiendo más este retiro, o que lo pidieron de manera mucho más inmediata, que el resto probablemente mucha más gente va a poder programar, incluso pedirlo, pero quienes estaban con la mayor urgencia son los pensionados, y creo que eso es muy sintomático de lo que está pasando hoy día. Pero me quedan algunas dudas, bueno, y pedirles que si pueden compartirnos la presentación, sería ideal para poder después desglosar algunas cosas y tal vez hacer más preguntas. Pero de la presentación me quedaron algunas dudas como práctica en cuanto a los trámites. Primero, en relación a lo de las pensiones de alimentos, que ha generado harta duda, harta consulta como en la minucia práctica, porque no me queda claro el efecto que tiene la declaración que se pregunta en el formulario. Cuando se pregunta si una persona es deudora de pensión de alimentos, ¿es solo bajo efecto declarativo? ¿O esa información ustedes la están cruzando con este listado que sacó el Poder Judicial y están reteniendo de manera
ordenando retener de manera, no sé cómo decirlo, como una especie de medida cautelar para efecto de las eventuales deudas de pensión, o solamente las administradoras están quedándose con la declaración de las personas que dicen tener pensiones de alimentos adeudados. Entonces ahí no me queda claro cómo se materializa esa retención en términos prácticos. O sea, solamente con la declaración, o la declaración más la información del Poder Judicial, si es que eso está actuando de manera coordinada. Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo es respecto, que es una pregunta que me ha hecho la gente y yo no sabía cómo responder, es cómo se hace esta solicitud del 10% desde el extranjero. Y ahí hay dos casos distintos. Unos son chilenos que están en el extranjero y otros son personas que son extranjeras, que estuvieron durante un tiempo en Chile, que cotizaron y luego se fueron y que quedaron esos fondos retenidos en las administradoras. ¿Cómo pueden hacer el trámite? Si es que no tienen cédula de identidad y tampoco tienen el número que se está asignando para estos efectos de manera presencial en las administradoras. ¿Existe alguna forma? ¿Hay que generar un mecanismo? ¿Cómo lo están viendo eso? Y la última pregunta tiene que ver con la privacidad de los afiliados. Porque mucho se ha dicho respecto a, por ejemplo, eventuales otros acreedores que podrían intentar hacerse de esos bienes. Sabemos que estos fondos son inembargables, pero una vez que entran al flujo de las personas, podrían eventualmente ser embargables, por ejemplo, si se traducen en algún bien material y no quedan solamente como dinero, digamos, como dinero fungible. Esta información de los afiliados que retiran este 10%, ¿queda en algún portal de transparencia? ¿Es transparencia activa? ¿Es transparencia pasiva? Saber cómo es el manejo de los datos de las personas que están hoy día sacando su 10%. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Castillo. No hay más palabras, así que les quería hacer las consultas también por mi parte. A mí me gustaría, si es que pudieran ahondar más sobre el procedimiento sancionatorio, cosa de que también se conozca más bien las etapas, los plazos y cómo va a ser ese funcionamiento también hacia la ciudadanía, porque nos están mirando el día de hoy. Yo creo que sería bueno que también se manejara eso y se tenga en conocimiento de que va a haber un rol fiscalizador, se están evaluando las sanciones, cuáles son los plazos, los tiempos, porque entiendo que en el caso de AFP Modelo, ahí comparto, es evidente que están en incumplimiento y por lo tanto, para saber bien cómo va a ser el procedimiento al respecto. Eso por una parte. Lo otro es que me han llegado también preguntas que está relacionado con el tema de transparencia que señala la diputada Castillo, pero que en concreto tiene que ver con que en la cuenta RUT del Banco Estado les llegó, de hecho me lo mandaron la misma foto de la notificación que realiza el Banco Estado, y en esa notificación señala uno de sus puntos que la forma en que ellos tenían para procesar el hecho de que sean fondos inembargables, ¿cierto?, es que se postergó en 5 días el pago automático de los créditos. A mí me parece, desde que se va a depositar en el fondo el monto del retiro de pensiones. Pero a mí me parece que igual quiero llamar la atención aquí y quiero saber si eso se está fiscalizando por parte de la Superintendencia de Pensiones, porque en la legislación, al menos en la norma que salió del Congreso, se dice explícitamente que son fondos inembargables y que sin embargo, si de ahí se establece un plazo de 5 días, ¿qué sucede si es que en esos 5 días no pueden retirar el total del monto? Entendiendo que estamos en una situación bien excepcional sanitaria y por lo tanto que dificulta todo tipo de trámite. Entonces se los planteo porque al menos a mí me dejó esa preocupación y yo sé que por lo mismo también la población está mirando este tipo de cosas, y si la mayoría además es por cuenta RUT, quiero ahí plantear esta preocupación bien en alto, a ver si me pueden contestar o ver un trámite o un plazo distinto, porque a mí me parece que 5 días es complejo al menos. Y si no, que por lo menos se establezca un plazo más razonable para empezar a hacer el pago automático de crédito hasta que tengamos por lo menos
como una suerte de mayor normalidad en el país, ¿cierto? Y creo que eso también se los planteo, no sé si lo han evaluado la normativa. Por otro lado, también quería, y este es uno de mis últimos temas, también me quería como sumar a las consultas al respecto de la situación de la liquidación, ¿cierto?, de los fondos, y sumarme a la solicitud, en este caso de oficio, a la Contraloría que realizó el diputado Silver respecto a este plazo de los 40 días, porque la verdad es que eso efectivamente no está en la legislación, o sea, el plazo no es el establecido en la legislación. Entonces ahí, claro, la superintendencia tiene una atribución, ¿cierto?, reglamentaria, pero debe ser siempre respetando la ley. Entonces, yo también, a mí al menos me genera una interrogante al respecto, y me gustaría saber en base a qué, ¿cierto?, se establece ese plazo, y si efectivamente, opinión de ustedes, está dentro de los rangos normativos. Yo al menos creo que es una pregunta razonable. Y la diputada Sepúlveda creo que me está haciendo también una consulta más. Ya, diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidenta. En relación a lo que usted estaba planteando sobre el Banco Estado, porque lo que nosotros habíamos sabido, y a lo mejor ahí al superintendente podrá tener sin duda más detalles, es que los bancos estaban haciendo como una subcuenta, ¿eh? De alguna manera muy parecido a lo que ocurría en la cuenta 2 de la AFP. Entonces, esa subcuenta se supone que no está afecta a ninguno, ¿no es cierto?, ni los recargos, ni las complicaciones, ¿no es cierto?, de un retiro por algún prepago o cuenta por cobrar. Entonces, yo creo que yo entendía, al parecer no es así, que se iba a hacer una subcuenta dentro de la cuenta RUT, de la misma forma homologando a la cuenta 2, presidente. Eso. Sí, yo lo último, ahora me acordé. Lo último que también me consultaron a algunas personas tiene que ver con las personas que no están, en el fondo, tienen alguna dificultad en la visión para poder ver, para poder leer, o no saben leer. ¿Cómo pueden hacerlo las personas que tienen esas dificultades para poder acceder al retiro? ¿Y qué mecanismos han visto también desde la superintendencia para ello? Si no hay más preguntas, les damos la palabra al superintendente. Gracias. ¿Alguna de las preguntas para ser abordadas, con su permiso, señorita presidenta, por alguno de los funcionarios? Voy a partir entonces con la pregunta que hizo tanto la diputada Alejandra Sepúlveda como doña Gael respecto a las liquidaciones del mercado de capitales. Nosotros tuvimos muchas reuniones con la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda. No estoy viendo. También con los gerentes de inversiones de la administradora de fondos de pensiones. Y se detectaron las necesidades fundamentales que tenían los fondos de pensiones, y en base a eso se actuó. También hicimos una estimación de los dineros que se podían retirar, llegando a los 20.000 millones de dólares, y también el impacto que podía tener en el mercado de capitales. Para eso observamos que de los 20.000 millones de dólares, un tercio de los montos a liquidar está en los fondos A y B. Fondos A y B están en el extranjero, fundamentalmente en renta variable. Y otro tercio está en los fondos D y E, que es básicamente renta fija chilena, fundamentalmente de la tesorería y bancos, y también bonos de empresa. El otro tercio está en el fondo C, que tiene una mezcla entre inversión extranjera e inversión local, renta fija y renta variable, ese es un fondo mixto. Entonces, en base a eso, y a todas las reuniones que tuvimos, que han sido incontables, llegamos a los puntos clave que había que lograr. Por un lado, los montos a liquidar en el extranjero no tienen impacto en los mercados internacionales, porque es evidente que son muy profundos y líquidos, y los títulos que van a liquidar los fondos de pensiones no tienen ninguna posibilidad de impactar en los precios de los instrumentos financieros. Así, por ese lado, lo que han hecho los fondos de pensiones ahí es ir liquidando instrumentos extranjeros de más largo plazo, y lo han ido cambiando por instrumentos corto plazo. Por eso tuvimos que aumentar los límites también.
Se aumentaron los límites para que puedan comprar instrumentos que renten, pero por poco tiempo, para ir liquidándolos cuando los necesiten a medida que vayan saliendo los retiros. Se aumentaron los límites en el extranjero, tanto en instituciones bancarias, para cuentas corrientes bancarias, en el extranjero, como también para fondos mutuos de corto plazo en el extranjero, de tal forma que los fondos se provean de liquidez cuando liquiden afuera, lo metan en las cuentas corrientes de los bancos o en fondos mutuos muy corto plazo y no se excedan de los límites. Eso fue una primera medida. Luego, el otro extremo son los fondos de DIE, que decíamos que era el otro tercio de la liquidación, y ahí el principal problema es que se liquidan justamente los títulos de renta fija en Chile. Y ahí tenemos un problema porque sí impacta en el mercado financiero. El fondo C está en la mitad, lo que vende afuera no nos preocupa demasiado, todo nos preocupa, pero sabemos que no tienen liquidez en mercados internacionales, pueden liquidar. Pero la otra mitad que liquidan acá tiene el mismo problema que los fondos de IE, afectan el mercado de renta fija. Lo que observamos que si los fondos de pensiones fueran a vender todos sus instrumentos para poder proveerse de liquidez, podría haber un impacto importante en los precios de los bonos bancarios, de los instrumentos de tesorería y de los bonos de empresa. Dado eso, en las conversaciones diversas con el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero y el Ministerio de Hacienda, el Banco Central la semana pasada autorizó una línea de liquidez bien importante que permite que los fondos de pensiones vayan por ventanilla al Banco Central y les vendan sus instrumentos. Por ejemplo, el Banco Central no puede comprar instrumentos de tesorería por su ley orgánica, pero sí puede comprar los instrumentos bancarios, que tienen bastante los fondos de pensiones. Entonces los fondos de pensiones van, le venden títulos bancarios, el Banco Central le provee de dinero, de pesos, y en un tiempo que ellos acuerdan, que puede ser tipo 60, 90 días más, en el mismo contrato la administradora va, cuando tenga nuevamente recursos, recompra los títulos, se devuelven los títulos a la administradora y el Banco Central recupera los pesos. Y esa es la medida más importante que hay y es clave, absolutamente clave para evitar un impacto adverso en los mercados financieros. Con la información que la ventanilla se abrió hoy día y hoy día ya en la mañana habían compras entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de los fondos de pensiones en esa ventanilla del Banco Central. La FP más grande compró 2.400 millones de dólares más o menos. Fue a venderle instrumentos al Banco Central y el Banco Central le entregó los pesos. Con eso ya tiene mucho dinero para empezar a avanzar, más lo que liquida en los mercados internacionales. También el Banco Central autorizó la semana pasada que estas mismas operaciones se puedan hacer con el sistema financiero. Hasta ahora no hemos tenido noticias, porque esto está partiendo, de que hubiera operaciones con el sistema financiero. Lo que nos expresaron los gerentes de inversiones en las reuniones que tuvieron con ellos es que ellos van a usar la línea que abrió el Banco Central más que nada, y es la que están usando ya, digamos. Eso es sin duda que es clave y permite afrontar este proceso de manera más adecuada, ¿no? Entonces, creemos que por ese lado está bien cubierta la situación. Nosotros liberamos varios límites, como señalábamos, también los excesos de inversión que se produzcan, porque se va a desajustar un poco la cartera de inversiones, se van a poder liquidar en más tiempo para no perjudicar a los afiliados, y todas estas medidas extraordinarias de flexibilidad creemos que recogen bien todo lo que capturamos con el Banco Central, con la CMF, con el Ministerio de Hacienda y con los gerentes de inversiones de la administradora. Hemos tomado todas las medidas que podíamos tomar y las tomamos en forma oportuna, y creemos que el impacto final en el mercado de capitales esperamos que sea muy leve, sin que haya alguno, digamos, con las medidas que se han tomado. Entonces, por ese lado, la verdad es que nosotros no nos sentimos tranquilos con nada, en realidad, absolutamente con nada. Uno de nuestro trabajo no está tranquilo justamente. Pero si hacemos un ranking de preocupaciones, no está acá, o sea, estamos preocupados de esto, pero tenemos otras preocupaciones mayores que estas. Creemos que está siendo abordado adecuadamente. Otras cosas que son importantes tienen que ver con los recálculos que nos señala la diputada, que efectivamente me llamó preocupada la semana pasada. Nosotros en los recálculos tenemos una situación bien disímil que me gustaría comentarla brevemente. Tenemos aproximadamente 800.000 retiros programados. Solo los pensionados por retiro programado pueden sacar fondos.
de esos 800.000, hay una gran cantidad, como más de 500.000, que no tienen ningún efecto porque están cubiertos por garantías estatales o por pensiones que está otorgando el pilar solidario, que son de monto definido. Entonces, cualquier afectación que haya a la pensión en realidad solo impacta al Estado. Hay un mayor gasto fiscal, pero no le impacta a la persona. Donde sí le impacta a la persona son aquellos retiros programados que están fuera del pilar solidario, que la persona se financia con su propio saldo. Ahí tenemos 171.000 personas que están en esa situación y que cualquier recálculo que haya les va a afectar, porque no tienen el soporte estatal. Y hay otros 55.000 personas aproximadamente que están en el pilar solidario, pero que tienen un aporte previsional solidario que se llama de monto definido. O sea, se definió al momento en que se pensionó. Por lo tanto, si su pensión baja por retiro de saldo, el Estado no le va a compensar y, por lo tanto, tiene un impacto en pensión. Está amortiguado por el Estado, pero no le va a devolver nada más al Estado. Entonces, hay como, no sé, 230.000 personas más o menos. Tenemos que afinar bien los cálculos, pero por ahí ese es el orden de las personas que podrían verse afectadas por los recálculos. Ahora, como bien dice la diputada, el mes de julio se efectuó un recálculo de lo de la tasa de descuento de los retiros programados, que hizo subir fuertemente esta tasa, y eso implica inmediatamente, cuando hay un recálculo, si nada más pasara, si todo estuviera igual, un aumento de pensiones, sin duda, porque aumenta la tasa, que es equivalente a decir que va a aumentar la rentabilidad futura de los fondos. Ahora, esto es bien complejo, porque hay mucha casuística en todo esto. Hoy día, de acuerdo a la ley, se recalcula una vez al año el retiro programado. Una vez al año. Por lo tanto, y se recalcula cuando la persona se pensiona, como que queda en los cumpleaños de pensión, hay un recálculo. Yo me pensioné en mayo de un año, en mayo del otro año me recalculan y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros recalculamos ahora versus si se recalcula en el cumpleaños de la pensión? Hoy día, si nada se hace, y aquí de nuevo quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, hay casos, si la persona evidentemente retira todos sus saldos, se va a quedar sin pensión, ¿no? O sea, así es de extremo el tema. Y ahí tendría que empezar a ver si califica para el pilar solidario. Estoy hablando de la gente que está fuera del pilar solidario. Luego, si hay gente que retira un porcentaje del saldo, digamos que los pensionados estaban retirando como el 28% del saldo. Si no se recalcula nada ahora, esa persona no va a haber ningún efecto en su pensión, ninguno, porque no hay ningún recálculo, que no va a haber ningún efecto. El próximo mes, si no le corresponde recálculo, tampoco va a haber ningún efecto. Solo va a haber efecto cuando se vuelva a recalcular su pensión. Y cuando se vuelva a recalcular su pensión, juegan dos efectos importantes, al menos dos, pero quiero concentrarme en dos, ¿no? El saldo que tiene en su cuenta y la tasa de descuento. El saldo que tiene en su cuenta, por definición, va a haber bajado, porque sacó un porcentaje, se están sacando el 28%, su saldo va a ser un 28% menor. Por lo tanto, su pensión, considerando solo ese efecto, baja. Pero, como bien dice la diputada, el efecto de la tasa de interés le va a jugar a favor. ¿Por qué? Porque viene con tasas de interés más bajas, y como la tasa subió, por ese efecto va a subir. Entonces, lo que hay que saber aquí es qué predomina: la disminución del saldo o el aumento de la tasa, que son los dos factores que están en juego acá. Y aquí la respuesta es depende. Si la persona saca un porcentaje bajo de su saldo, por ejemplo, saca un 10% del saldo o un 5% del saldo, y nosotros le recalculamos su pensión, ahora su pensión va a subir, probablemente. Pero si la persona saca un 30% del saldo, su pensión va a bajar. Y va a bajar porque el efecto saldo es mucho más fuerte, el efecto baja del saldo es mucho más fuerte que el efecto que provoca el alza de la tasa. Pues son dos efectos que van jugando y juegan en contra. La baja del saldo baja la pensión y el alza de la tasa sube la pensión. Entonces el efecto es indeterminado.
Para las pensiones que retiran poco saldo sube, y para las personas que retiran harto saldo baja la pensión. Si nosotros no hacemos nada, que fue lo que hicimos, nada, dijimos que se recalcula, se mantiene el recálculo, todo, esto no está normado en ninguna parte, o sea, nunca, no puede estar normado algo que nunca existió, nadie se puso el ejemplo de que hubiera el retiro de fondo. Dado eso no está normado y por lo tanto va a los cumpleaños. Si nosotros hoy día hiciéramos el recálculo, hay un montón de gente que le vamos a bajar la pensión porque están retirando mucho saldo y va a ser peor que el aumento de la tasa. Entonces ahí hay una información que difundió por redes sociales que es falsa y errónea, porque es muy simplista. Lo que hace es, bueno, considera que solo sube la tasa y sube las pensiones, pero no considera que también baja el saldo. Entonces no es un ejemplo, no es una cuestión algebraica, depende de los montos que se retiran y de otras cosas también, pero no es simple. O sea, nosotros le aseguro que si recalculamos ahora, mucha gente, miles de personas van a ver inmediatamente afectado su pensión a la baja. Si no hacemos nada, no pasa nada con nadie, digamos. Y el efecto se empieza a notar cuando empieza a recalcular. Por ejemplo, cuando le llega el cumpleaños de pensión a la persona, el otro mes van a ver, cada mes le llegan como 70.000. Ahí vamos a ver. Y cuando le llega el recálculo, va a haber gente que le va a subir y gente que le va a bajar. Está en el estado, teníamos que ver uno a uno de los miles de pensionados que se les recalcula, estos 200 y tantos mil, ¿qué le va a pasar cada vez que le recalcula? Entonces hay efectos mixtos. Si nosotros forzamos ahora, vamos a obligar a un montón de gente a bajarle su pensión ahora. Y creemos que eso, forzaríamos una norma para bajar pensiones, nos complica mucho, demasiado. ¿verdad? Entonces, creemos que es Superintendente. Perdón, sí. Sí, es que sobre el punto parece que la diputada Sepúlveda quiere hacer una consulta. Muchas gracias, superintendente. Créame que estuve estudiando harto de esta cosa. ¿Y se acuerdan cuando nosotros pedíamos, cuando hicimos la reforma de las pensiones, entrar al cálculo? Nosotros pedimos innumerables veces hablar del pilar solidario, pero nosotros queríamos entrar al cálculo, porque para nosotros es importante como legisladores no mantenernos y decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a subir un 20% del pilar. No, entremos al cálculo, que fue lo que siempre habíamos solicitado. Entonces, yo entendiendo la lógica del superintendente, y me parece correcta desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cuál va a pesar más, que tiene que ver con el retiro o con la tasa de interés. Pero sería interesante, si es la lógica de ustedes no bajar pensiones, ¿cómo poder hacer un simulador? Que a mí me gustan mucho los simuladores porque te dan blanco y negro, ¿no? 1, 1, 0. La posibilidad de hacer un simulador a la superintendencia que permita decir, mire, ¿sabe? Yo saqué en promedio el 28%, que puede ser el promedio que hoy día tengamos de las personas que tienen retiro programado, y con esta tasa nueva de interés, si sería mejor hacer el recálculo ahora, que fuera optativo eso para la persona. Si pudiéramos hacer el cálculo ahora, o en su efecto usted hace el cálculo anual, o hace el cálculo para el cumpleaños, digamos. Gracias, yo creo que eso sería importante que usted lo pudiera revisar, porque estrictamente a la persona le debería tocar el recálculo, porque hubo sí una modificación en su fondo. Se egresan fondos. Y ahí se incorporaría la lógica del recálculo. Gracias, diputada. Voy a tener que solicitar 10 minutos para poder extender la sesión y así pueda terminar de contestar el superintendente. Ya, entiendo que es de acuerdo. Superintendente. Ahora, gracias. Este es uno de los temas más complejos que tenemos y efectivamente la respuesta no es unívoca y es muy difícil de estimar aquí uno por uno y ver la situación de cada afiliado, digamos, depende de la edad que tenga, el beneficiario, el saldo, la tasa, pero los efectos son mixtos, por eso creíamos que lo mejor era dejar que se vayan ajustando a medida que se van cumpliendo el cumpleaños de la pensión, no como está en la ley, digamos, no quisimos entrar es muy complejo para nosotros empezar a discriminar de esta forma, ¿no? Pero está bien, anotamos la inquietud, ¿no? Pero eso es en general, Igual le vamos a dejar la presentación y sobre este punto vamos a seguir profundizando y le podemos enviar la información, no tenemos, la idea es conversar los puntos. Luego lo del pilar solidario, diputada, nos preocupa menos desde el punto de vista de los afiliados, más nos preocupa el fisco por el gasto, pero desde el punto de vista del afiliado no va a pasar nada, porque
no importa cuando se recalcule su pensión, igual va a seguir igual como está hoy día, no va a bajar. No va a bajar porque el Estado tiene que pagar la diferencia, entonces ahí no hay ningún problema. Luego, me interesa mucho también señalar lo que dijeron varios diputados del corralito de los cambios de fondo, y ahí voy a dejar a nuestro jefe de edición normativa, Patricio Ayala, para que lo explique, pero desde ya quiero señalar que es completamente falso que las personas durante 40 días hábiles no puedan cambiarse el fondo. No es verdad, y de nuevo una información que anda en las redes sociales que no sé de dónde salen, pero hay mucha información que no sé de dónde sale. Pero no es verdad eso, digamos. Pero sí le quisiéramos aclarar completamente, si con su permiso, señorita presidenta, dejaría a Patricio Ayala para que lo explique. Perfecto. Don Muchas Patricio. gracias. Buenas tardes. Primero quería explicarles que podía darse una situación donde alguien efectúe un cambio de fondo, ¿ya? Y posteriormente, un día posterior, 2 o 3 días posteriores, efectúe una solicitud de retiro. En ese caso, aclarar que no hay ningún problema, porque la solicitud de cambio de fondos normalmente se perfecciona 4 días después, ¿ya? Ese es el plazo que tiene para perfeccionarse. Por lo tanto, esa solicitud de cambio de fondo se va a perfeccionar antes de los otros 4 días que tiene la solicitud de retiro para ser perfeccionada. Vamos a ejemplo, si alguien, por ejemplo, solicitó un cambio de fondo el día 28 de julio y posteriormente el día 30 de julio solicitó el retiro de fondo, el cambio de fondo se va a perfeccionar perfectamente, la persona se va a cambiar de tipo de fondo y el retiro efectivamente se va a hacer desde el nuevo fondo. En segundo lugar, si tuviéramos primero, al revés, la solicitud de retiro primero, de retiro de fondos primero, y después tuviéramos una solicitud de cambio de fondos, lo que pasaría ahí es que se va a retrasar un poco esta solicitud de cambio de tipo de fondo. Me explico. Lo que estableció la superintendencia es que si quedan, por ejemplo, 2 días para que se proceda al pago de la solicitud de retiro, y cuando quedan estos 2 días, una persona hace una solicitud de retiro de cambio de fondo, el cambio de fondo se va a tomar 2 días más, porque se va a entender como que fue realizada el día en que se está efectuando el pago. Por lo tanto, en ninguna situación van a pasar 40 días hábiles sin que una persona se pueda cambiar de tipo de fondo. Lo que va a pasar es que se va a retrasar en los pocos días que queden para que se perfeccione el pago. En el ejemplo que yo ponía, si quedan 2 días o 3 días para el pago, la solicitud de cambio de tipo de fondo se va a retrasar esos 2 o 3 días. Si la solicitud de cambio de fondo se está realizando en un periodo en que quedan más de 10 días para que se efectúe el pago del retiro, por ejemplo, pensando en la segunda cuota del retiro, el cambio de fondo se va a realizar sin ningún problema. No existe este espacio de 40 días hábiles en que no se van a poder efectuar cambios de fondo. Se pueden efectuar efectivamente todos los cambios de fondo y se van a materializar normalmente los 4 días, y eventualmente si hubiera una solicitud de retiro presentada con anterioridad, solo se va a retrasar en los días que queden para materializar el pago. Señorita presidenta, sí, para poder alcanzar. En definitiva, aquí lo que hemos priorizado es el retiro de los fondos. Entendemos que aquí hay una reforma constitucional que quiere que las personas que necesitan la plata la reciban luego, y no hemos querido tener ninguna interferencia en esto, que pudiera haber errores si la persona está cambiando de fondo justo cuando le van a pagar, o pudiéramos ahondar los efectos del mercado de capitales justo cuando se está cambiando. Por lo tanto, a lo más, pero ya en el extremo habría unos 5 o 6 días hábiles de demora en cambiar de fondo en los casos extremos, pero no jamás 40 días hábiles. Y tampoco ningún afiliado que no está efectuando el retiro está afectado por esta situación, solo aquel que está efectuando el retiro. Después nos preguntaban por el tema de los alimentos. Yo solamente quisiera señalar, yo no soy abogado, por tanto voy a dejar a nuestro fiscal para que lo explique, pero sí quisiera señalar que hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de la Mujer y con el Poder Judicial, y hemos estado perfectamente coordinados, básicamente, y depende, bueno, y por supuesto con las administradoras, depende del Poder Judicial, básicamente, que envíe la información para que las FP puedan efectuar retenciones. Eso ya está completamente acordado el mecanismo por el cual se va a hacer. Y yo quisiera dejar la palabra a nuestro fiscal Mario Valderrama, con su permiso, señorita presidenta, para que explique más en profundidad cómo se va a efectuar este proceso. Por favor, sí puede explicar. Por su intermedio, presidenta, muchas gracias.
Primero que nada, agradecer el gesto de la diputada Castillo. La verdad que ha sido efectivamente un proceso muy intenso de implementación de la reforma constitucional, siempre pensando en los afiliados. En segundo término, es tal cual como dice el superintendente, como ella pidió la diputada Castillo en términos bien prácticos, quien puede instruir a las AFP para efectos de efectuar un retiro por básicamente disposición constitucional, artículo 76 de la Constitución, es el Poder Judicial. Nosotros como superintendencia no podemos instruir un retiro, una retención específica en relación a un solicitante de retiro de fondos. Sin perjuicio de ello, y tal cual como indicaba la diputada Castillo, en el formulario existe un punto donde la persona declaraba si contaba o tenía una deuda alimenticia. En ese caso, nosotros como superintendencia hemos instruido que ese grupo de casos específicos sea analizado por cada una de las administradoras y, como ha ocurrido hasta ahora, ha habido un cruce de información oficial entre el Poder Judicial y las propias administradoras para efectivamente corroborar dos cosas. Primero, que efectivamente existe una deuda de alimentos y, en segundo punto, el monto de esta para efectos de que sea el Poder Judicial quien determine el monto de la deuda y, por cierto, por el orden constitucional existente no lo puede hacer la misma AFP. Eso es cuanto puedo informar en relación al punto, presidente. Superintendente. Señora Presidenta, quedan dos puntos. Uno tiene que ver con los extranjeros, que nos han llegado bastante información. Desde ya vamos a poner un set de preguntas para que las personas que están fuera del país puedan saber exactamente cómo proceder. Pero quisiera también ahí, hay bastante casuística en esto. Pero sí hemos visto en la estadística que están retirando los extranjeros. Quisiera darle la palabra, con su autorización, a nuestro jefe del área de control de instituciones, Vicente Martínez, que ha estado viendo esta materia con la administradora. Tiene la palabra. No sé si... Don Vicente Martínez, ¿sí? Buenas tardes, señorita Presidenta. Bueno, efectivamente, como señalaba el señor Superintendente, ¿no es cierto? La aplicación que estuvo... ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. La aplicación que estuvo... ¿Me escuchan? Sí, es que estoy como con un desfase del audio, así que voy a hablar así... Me escucho como 3 segundos después de lo que estoy diciendo, así que okay. Bueno, lo que señalaba, ¿no es cierto? Se habilitó una aplicación en internet que permitía que se atendiera el mayor, perdón, estoy con mucho problema, ahora sí ya. Se instaló una aplicación que funcionaba por internet, ¿no es cierto?, que tenía el objetivo de ser masiva, y que por lo tanto atendía a la casuística que afecta a la mayor cantidad de gente, que es gente que tiene una cédula de identidad válida y se puede validar en línea la titularidad de una cuenta corriente. Eso ha admitido que ingresen más de 7 millones de solicitudes desde el día jueves. Efectivamente hay situaciones que tienen que ver con tanto personas extranjeras que tienen sus cédulas de identidad vencidas y que además no están dentro del alcance que estableció el decreto del Ministerio de Justicia, que no se pueden validar esas cédulas en el registro civil, o los chilenos que están en el extranjero también con cédulas que no están vigentes, o que no tienen cuentas corrientes todavía en Chile. Entonces, esas casuísticas no van por este carril principal, ¿no es cierto?, que es el que ha estado habilitado desde el día jueves, sino que tienen que ir por un carril paralelo porque requiere alguna serie de validaciones y verificaciones de seguridad que, dado las características de la documentación que ellos tienen en este minuto, no es posible efectuarla en forma automatizada. Por lo tanto, para las personas que están en Chile ya, que hoy día están en Chile, que tengan alguna situación de este tipo, ¿no es cierto?, hoy día comenzó la atención presencial, ellos pueden concurrir a la AFP con documentos de identidad de sus países de origen, en el caso de los trabajadores extranjeros que no tengan sus cédulas vigentes, y habilitaremos también, como dijo el superintendente, ¿no es cierto?, las instrucciones a la AFP para que empiecen a atender a aquellos chilenos que se encuentran fuera de Chile y que no disponen de una cédula de identidad vigente ni una cuenta
bancarias donde poder efectuar el depósito localmente. Muchas gracias, superintendente. Señorita Presidenta, o sea, quisiera complementar aquí el punto clave es cuidarnos los fraudes. ¿Me das, por favor, un minutito para tomar acuerdo para 5 minutos más para que pueda terminar el superintendente? Ya, superintendente. Gracias. Queríamos ser muy cuidadosos acá porque la posibilidad de fraude se incrementa, ¿cierto? O sea, aquí nosotros en el mercado local podemos cruzar cuentas con los bancos, pero en el extranjero la situación cambia y por eso estamos muy preocupados de atender a las personas que están afuera, pero como decía Vicente Martínez, vamos a tener que tener un proceso un poquito más cuidadoso, por así decirlo, y más largo, pero se va a atender, todos los casos se van a atender. Hoy día las AFP pagan como 2.000 pensiones a personas que están fuera del país, por lo tanto hay experiencia para pagar a cuentas extranjeras, pero previo proceso de verificación de una serie de datos que aquí se van a tomar algún tiempo. Respecto había una pregunta que es bien importante que nos hicieron los señores diputados, que tiene que ver si esto se puede hacer una vez o más de una vez. Nosotros interpretamos que esto se puede hacer solo una vez en el año que dura la reforma, que tiene plazo la reforma, por lo tanto, si alguien hace una vez esto, y retira menos del total, no podría ir de nuevo en algún momento dentro del año a retirar lo que le faltaba para el total, por así decirlo. Ahora casi toda la gente está retirando el total. Nosotros hemos recibido varios llamados en realidad, así como nos llamó la diputada Sepúlveda, también nos han llamado otros diputados y senadores, y en realidad estuvimos reflexionando sobre este tema, y si el texto de la reforma es, como bien, yo no soy abogado, voy a volver a decirlo, pero nosotros interpretamos eso, creemos que eso era lo que correspondía, pero le enviamos un oficio la semana pasada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, para que nos aclare la interpretación. Si la interpretación es efectivamente la que nos están diciendo, nosotros vamos a ajustar la norma y vamos a permitir que las personas puedan ir el resto del año a retirar lo que les falta de saldo. No tenemos problema en ajustar eso, pero preferimos preguntar derechamente a la Comisión de Constitución, así que estamos esperando la respuesta de ellos. Y por último, para terminar de responder a lo que nos decía la presidenta, también de nuevo le doy la palabra a nuestro fiscal para el proceso sancionatorio, los plazos, exactamente lo que hay que hacer para esto. Sí, y hay una pregunta más sobre el tema de la inembargabilidad de los fondos. Y la publicidad de la operación. Igual yo me conseguí el teléfono de... Muy bien. Perfecto, si me permite, Presidenta. Presidenta, pero perdón, ¿por qué al Senado? ¿Por qué al Senado si es una moción parlamentaria? Perdón, don Osvaldo, pero es una moción parlamentaria de diputados y diputadas, no de senadores y senadoras. Si me parece, vamos a darle la palabra a don Mario para que nos responda los puntos pendientes y luego a don Osvaldo. Don Mario. Muchas gracias, Presidenta. En relación al procedimiento administrativo sancionador, debido a consideraciones de debido proceso de ley, tiene distintas etapas. La primera es la etapa de los cargos. En relación a ello, en el caso del formulado de cargos tiene 10 días para presentar sus descargos. A continuación se puede abrir un término probatorio de 20 días hábiles, esos son días hábiles administrativos, es decir, no cuentan domingos, sábados ni feriados. Y después del periodo de prueba hay un periodo de toma de decisión. Conforme a la ley de base de procedimiento administrativo, esta superintendencia tiene un plazo máximo para llevar todo el procedimiento administrativo sancionador de 6 meses. Ahora, en relación a los casos específicos de este proceso de retiro de fondos, nos encontramos en lo que la ley de base de procedimiento administrativo llama periodo de información previa. En términos simples, estamos en pleno periodo de fiscalización, por tanto, aún no se ha decidido, y por cierto, va a ser objeto de revisión la formulación de cargos específicos y, por cierto, con la prioridad específica, dado la connotación pública de los hechos que usted nos ha señalado en esta comisión. Tienes que pedir de acuerdo de nuevo por 5 minutos más.
En relación a el tema, disculpen, entiendo también que hay una preocupación en relación a la inembargabilidad. Nosotros, como superintendencia, hemos instruido en relación y explicado en relación a la inembargabilidad, pero además hay que entender que el retiro de fondos pasa dentro de la cadena de pagos por entidades que no son fiscalizadas por esta superintendencia y que son, por cierto, fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Por tanto, en relación al tratamiento específico del retiro de fondos por parte de bancos, instituciones financieras, cajas de compensación y cooperativas de ahorro y crédito, la verdad que por competencia legal nosotros no podríamos darle una respuesta detallada sobre el tema. En los mismos términos, en relación a aspectos de privacidad en relación a estos temas, dado que se trata, y entiendo que la pregunta va en relación particularmente a los bancos, también del punto de vista legal, de nuestras competencias legales, no podríamos darle una respuesta detallada, señora diputada, por su intermedio, presidenta, sino que es materia de competencia de la Comisión para el Mercado Financiero. Es cuanto puedo informar. Ok, muchas gracias. Superintendente, ¿algo para cerrar? Para cerrar, en realidad se lo enviamos a la Comisión de Constitución del Senado porque me llamó una senadora para hacer brevemente el mismo punto, así que preferimos enviarlo ya, pero en realidad sí sabemos que trae esta moción la Comisión de Trabajo ha tenido un rol protagónico, no se nos ha escapado en ningún momento de eso. Y finalmente, señalarle que esto recién está empezando, en realidad el trabajo ha sido demasiado intenso en estos días, estamos en esto, porque tampoco podemos descuidar nuestras otras labores, pero lo que quiero transmitirle igual, bueno, agradecerle también lo mismo que dijo Mario, la diputada Castillo, con sus palabras, vamos a transmitir al equipo de trabajo. Y nosotros seguimos trabajando con mucha intensidad porque falta la parte, no la más importante, pero es tan importante como la anterior. Queremos asegurarnos que los datos se validen bien, que no haya fraude, que los pagos se efectúen correctamente. Y hay miles de casuísticas, o sea, está lleno de casos de borde y detalle, por lo tanto, si bien es cierto hasta ahora el proceso ha funcionado relativamente bien, no podemos todavía, o sea, de ninguna manera bajar la guardia en esto. Entonces, tenemos que estar absolutamente atentos a todo y estamos trabajando todos los días y a cada rato en esto y coordinándonos con todos los actores para que esto salga lo mejor posible. Entendemos muy bien el objetivo que tuvo el Congreso y estamos procurando que ese objetivo se cumpla. Solo quisiera decir eso y que, por supuesto, estamos a su disposición cuando lo requieran para entregar toda la información necesaria a medida que el proceso vaya avanzando. Gracias, superintendente. Pedro. Presidenta, cortito, antes que Pedro active el micrófono, que si es que nos pueden dejar a disposición algún contacto para poder hacer más preguntas, para evitarnos como los oficios y toda la burocracia. Sí, puede ser como algún contacto para los casos, porque igual nos llegan varias solicitudes, entonces podrían dejar un contacto y sería súper bueno como conexión. La presentación también no la han hecho llegar todavía para poder compartirla con algunos parlamentarios que me han pedido. Pero lo que quería preguntar, Presidenta, es si hay alguna estimación para que las personas puedan recibir las retenciones judiciales por deudas alimenticias. Porque el afiliado tiene el derecho a percibirla en 10 días, después de hecha la presentación. Pero la superintendencia tiene alguna estimación de cuándo van a recibir el pago de la deuda alimenticia, los alimentarios, por ejemplo. ¿Hay alguna coordinación con el Poder Judicial en cuanto a plazos? Y el diputado Yiguren también tenía una duda. ¿De la retención, don Pedro? Presidenta, primero yo entiendo a don Pedro muy preocupado, pero que se relaje, el nervio. Pero, oiga, ¿cuánta pensión debe don Pedro? Vamos a mirar a don Pedro. Oiga, Presidenta, hoy día participé de la Comisión de Constitución, donde se habló precisamente este tema. Le quiero dar como dato que ya en los tribunales existen 442.000 solicitudes respecto a retención de pensiones y que debería despacharse este proyecto mañana. Va a estar citado a total despacho justamente para que se empiece a pagar en los próximos días como cualquier otra. Pero ya hay 442.000 solicitudes
que tiene que despachar, firmar los tribunales. Don Osvaldo, si quiere terminar. Gracias, señorita presidenta. Nuestro contacto sería nuestra jefa de gabinete, que también está presente en la sesión, doña Consuelo Sáenz. Vamos a enviarle a doña Alejandra Fernández el contacto y también le vamos a mandar enseguida la presentación. Respecto a los plazos, efectivamente sabemos el tema que hay. Estamos en coordinación estrecha con el Poder Judicial y con los ministerios, con el Ministerio de Justicia. Ya hay una aplicación desarrollada entre el Poder Judicial y la administradora del Fondo de Pensiones. Le van a mandar directamente a la administradora del Fondo de Pensiones los datos de los deudores a los cuales habría que retenerle el pago hasta que se aclare la situación o hasta que determine el monto del tribunal. Y lo que nos llegue a nosotros se lo vamos a hacer llegar de inmediato a la administradora, porque también nos ha estado llegando, nos empezó a llegar hoy día información acá también, a la superintendencia, de los tribunales. En definitiva, lo más probable es que en el transcurso de esta semana, como decía también el diputado Guren, lo que hemos sabido que durante esta semana nos llegarían muchos casos. No sabemos porque depende del Poder Judicial, no de nosotros. Pero sí estamos preparados, nosotros y las administradoras del Fondo de Pensiones, ya sabemos que hicieron el contacto y hemos estado activos en eso con el Poder Judicial. Si llegan esta semana, se van a cursar, por supuesto, cuando lleguen. Aquí la clave va a ser cuando empiezan a pagar las administradoras. Los primeros pagos tienen plazo tope de 10 días hábiles, como se recibieron el 30 de julio. El plazo tope para el primer pago es el jueves 13 de agosto, o sea, la próxima semana. Pero la AFP podría pagar antes. Los pagos lo más probable es que se hagan entre el lunes y los jueves de la semana, los primeros pagos. Si eso es así, aparentemente la información del Poder Judicial que nos han dicho que llegaría esta semana estaría en tiempo. Pero como digo, depende del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias, superintendente, y nosotros nos vemos en 10 minutos más en la otra sesión. Así que, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.